Primer día del mes de agosto, el octavo mes del año. Usted póngale ganas a todas sus actividades que nosotros le ponemos la información. Bienvenidas, bienvenidos. Y hoy le contaremos que el primer mandatario Lenín Moreno se ratificó en el contenido del análisis económico realizado al país. El jefe de Estado solicitó a los medios de comunicación apoyar a la lucha contra la corrupción. Analistas coinciden sobre la iniciativa gubernamental de transparentar las cuentas públicas y que la situación económica del país no da paso a medidas conocidas como paquetazos. Se iniciaron los diálogos con los representantes de los trabajadores y el Ministerio del Ramo. Hay propuestas para un nuevo código de trabajo y estabilidad laboral. Y en el ámbito internacional veremos que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobó sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que se realizaran las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, mi lindo Ecuador. En imagen el Cayambe, un volcán en la cordillera central del norte del país. Es el tercer volcán más alto del Ecuador detrás del Cotopaxi y es la cumbre más alta en los Andes al norte de la línea ecuatorial. Según mediciones topográficas del Instituto Geográfico Militar del país, el Cayambe tiene una altitud de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Una bellísima postal para iniciar esta jornada. Comenzamos. En el gobierno informa de este lunes, el primer mandatario Lenín Moreno se ratificó en el contenido del análisis económico realizado. El jefe de Estado solicitó a los medios de comunicación apoyar la lucha contra la corrupción. Aquí un resumen. Por un ejercicio de transparencia, el presidente Lenín Moreno se volvió a referir a la situación económica nacional. En resumen, este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Sin embargo, asume, dijo, con responsabilidad el reto de superar esta situación. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Instó a los medios de comunicación públicos y privados y a la ciudadanía a denunciar la corrupción de ser identificada. Y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción. Y argumentó su visión de lealtad con la revolución ciudadana. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealtad es ser consecuente, no obsecuente. No a la lealtad de favores. Sobre su agenda, en la semana pasada se destacó la entrega de 1000 certificados de adjudicación de predios en Monte Sinaí. Les felicito por esos primeros pilotes y les felicito por esas primeras 5.000 viviendas que han arrancado ya. Me siento muy feliz, muy contenta porque al fin se va a cumplir mi sueño. Así como la presencia del mandatario como parte de las fiestas por los 482 años de la Fundación de Guayaquil, en donde se aprovechó para llegar a importantes acuerdos para la ejecución del Plan Casa para Todos. Desarrollaremos estrategias conjuntas de inclusión económica y social, así como más y más acuerdos como este que permitan cumplir las propuestas del Plan Toda una Vida en el menor tiempo posible. Hay que conversar y llegar a acuerdos con gente amplia, sensata, seria, respetuosa, que quiera hacer cosas positivas por el Ecuador. También se informó sobre la entrega de 20 millones de dólares para el dragado del río Guayas de la prefectura de esa provincia y para cerrar la semana las actividades en la Amazonía, donde se ratificó el Acuerdo de París por el cambio climático. César García, Ecuador TV. Y luego de la presentación de la proforma presupuestaria, analistas coinciden sobre la iniciativa gubernamental de transparentar las cuentas públicas y que la situación económica del país no da paso a medidas conocidas como paquetazos. Exministro de Economía y recientemente candidato vicepresidencial, Mauricio Pozo considera que la situación financiera del país presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, deja un mensaje positivo sobre la transparentación de las cuentas públicas. Para conocer exactamente la veracidad y la realidad de las cifras, de los números. Y obviamente hay que ver
cómo se anuncia y qué se expone en el programa para los siguientes 4 años. Con eso coincide el académico Marcelo Varela, quien por ejemplo destaca el valor del déficit presentado en el informe gubernamental, con el cual considera la situación del Ecuador no sería tan crítica. Todo proceso de endeudamiento muestra problemas graves para la economía, pero el déficit fiscal está en el 4.700 millones de dólares, un déficit manejable con algunas acciones, por supuesto que sí. Eso da paso a otro criterio de concordancia entre los analistas, y es el referente a que el panorama económico no se presenta como para tomar una medida extrema conocida popularmente como paquetazo, que eso está descartado, aseguran. Pensar en medidas de ajuste violentas en una coyuntura así es buscar resolver un problema donde el remedio va a ser más complicado que la propia enfermedad. Dudo que el gobierno tome paquetazos para enfrentar este proceso. De todas maneras, Mauricio Pozo pide mayores datos sobre los mecanismos de financiamiento, mientras Marcelo Varela espera que a partir del 2018 Ecuador tenga ahorros gracias a la entrada en funcionamiento de toda la infraestructura estratégica desarrollada en la última década. Alex Llanos, Ecuador TV. Analizar la continuidad de la ley de plusvalía para generar confianza en el sector de la construcción es parte de las medidas del Gobierno Nacional para dinamizar la economía. También se evitarán nuevas contrataciones en el sector público. Esto lo dijo el ministro de Finanzas en un conversatorio desarrollado en Manabí. Priorizando la educación, salud, bienestar social, seguridad, defensa, riesgos y vivienda, el Gobierno Nacional sostendrá la economía. Aquellos rubros son los más importantes dentro de la proforma presupuestaria de este año, que asciende a 36.818 millones de dólares, es decir, 2% más del periodo anterior. El ministro de Finanzas explica que desde ya se redistribuyen los recursos y que, por ejemplo, no se comprarán más vehículos para las instituciones públicas. Otra área a optimizar es la de contratación de personal. Hay vacantes en las diversas entidades del sector público que no serán cubiertas. Eso significa que no se contratará nuevos servidores públicos. Sobre las cifras de las arcas fiscales, De la Torre mencionó que la deuda pública consolidada se ubica en 26.896 millones de dólares, los pasivos consolidados en 40.900 millones, versus los 400.000 millones de dólares en infraestructura física del Estado. Se busca incentivar la inversión privada y en el sector de la construcción ven un aliado para generar plazas de empleo. Modificación de la ley de plusvalía, ya que esta ley ha generado, si bien en términos prácticos no ha generado ni recaudaciones importantes para el fisco, ni tampoco afectaciones importantes para la mayoría de la población, pero sí ha generado expectativas negativas que han inhibido a muchos inversionistas de entrar en el negocio de la construcción. Cada año el Ecuador requerirá 8.000 millones de dólares para saldar el déficit fiscal. Asimismo, deben garantizarse 2.000 millones adicionales para cumplir con los objetivos nacionales hasta el año 2021. Karen Ceballos, Ecuador TV. El Gobierno Nacional trabajará en 5 acciones inmediatas que le permitirán reactivar la economía tras las dificultades que atravesó nuestro país desde el año 2015. Esto por la reducción de los precios de las materias primas y otros impactos como la apreciación del dólar y el terremoto de abril de 2016. Una de las 5 acciones es el fortalecimiento de la dolarización. Para esto se enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional en el cual se promoverá la repatriación de capitales depositados en el exterior. La propuesta eximirá del pago de impuestos por el dinero que retorne al país. Con esta medida, el gobierno aspira a inyectar circulante a la economía nacional. Otra acción es el fortalecimiento del uso del dinero electrónico a nivel nacional. Con esta medida se busca disminuir la demanda que existe en el mercado de dinero físico. Para esta acción, el gobierno coordinará con el Sistema Financiero Nacional. Una tercera iniciativa es la de trabajar en un proyecto que fomente y facilite la dinamización del sector de la construcción. Para esto se revisará la llamada Ley de Plusvalía, la que busca controlar la especulación en el valor de los terrenos. Además, se han establecido medidas de austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del Estado. Estas decisiones limitarán la contratación de personal, de consultorías, publicidad, vehículos, viajes, entre otros. La inversión pública estará orientada hacia lo estrictamente necesario para el cumplimiento de metas y objetivos nacionales de desarrollo. Con esto se garantiza la disponibilidad de presupuesto para los programas sociales que estaban en marcha y los que serán implementados. Según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la proforma presupuestaria que será presentada en los próximos días a la Asamblea Nacional
cumple con los porcentajes establecidos en la Constitución para sectores de la salud y educación. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y sobre este mismo tema, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, difundió una carta por medio de su cuenta de Twitter que titula "Juntos a fortalecer la dolarización y seguir mejorando las condiciones de vida de nuestros compatriotas". Aquí le presentamos su análisis de cómo enfrentar la situación económica en el Ecuador. Al final del ciclo liderado por el presidente Rafael Correa, las medidas tomadas fueron las acertadas para ese momento. No se podía hacer un ajuste en circunstancias tan complicadas, menos con un terremoto de por medio, y por eso se procedió a tomar distintos mecanismos de financiamiento. Lo que debemos lograr es que la deuda no crezca nominalmente de forma rápida, sino que sea el PIB nominal el que crezca más rápidamente. Si el PIB nominal crece más rápido que la deuda, entonces salimos del problema. Es importante insistir que el Ecuador no tiene un problema de endeudamiento, pero una vez que hemos cumplido un primer gran ciclo dándole al país seguridad energética, carreteras, hospitales, educación, etc., tenemos las bases para, por la vía del manejo adecuado de activos y pasivos del Estado, consolidar el siguiente gran paso hacia el desarrollo. Desde la Asamblea hay que hacer ciertas reformas legales que fomenten la inversión y el manejo adecuado en la administración de estos activos con participación privada, de tal forma que podamos generar empleo y riqueza protegiendo siempre los bienes que son de propiedad del pueblo. Con el manejo adecuado de los activos se resuelven todas las obligaciones internas, incluidas aquellas con el IES, y con lo que garantizamos el repago del endeudamiento externo, bajando los niveles del coeficiente de deuda PIB. La economía del Ecuador depende, por lo tanto, de la actitud positiva de los ecuatorianos, del manejo adecuado de sus actores económicos, ya que la estabilidad democrática depende en gran medida de la estabilidad económica. José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. En la provincia de Manabí se iniciaron los diálogos con los representantes de los trabajadores y el Ministerio del Ramo. Hay propuestas para un nuevo Código del Trabajo y estabilidad laboral. Dirigentes sindicales y representantes de asociaciones de trabajadores de Manabí se reunieron en Portoviejo con el ministro del Trabajo para exponer sus propuestas en materia laboral. Estabilidad de los trabajadores, que es un tema primordial, sobre todo en base a lo que es el Código de Trabajo. También el asunto de las tablas salariales, que durante 3 años no hemos tenido actualización de tablas salariales, les hemos pedido al señor ministro, y la reforma al propio código. Y aseguran que esperan con este gobierno poder concretar acuerdos. Porque el trabajador eso está volviendo a la confianza, porque con el anterior prácticamente nunca existía el diálogo. Esperemos que exista el diálogo siempre y estaremos ahí junto con el gobierno para trabajar conjuntamente con el Ministerio del Trabajo. La mesa desarrollada en la capital manabita es parte del proceso nacional de diálogo, que rendirá frutos del consenso. Vamos a presentarle al presidente en 45 días un código integral laboral, un proyecto borrador, por supuesto, que va a ser consecuencia de estas reuniones. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. El diálogo social por la cultura arrancó este lunes en 26 ciudades del Ecuador, pero también fuera de nuestras fronteras, específicamente en Estados Unidos y en España. Tenemos un informe con nuestra corresponsal en Madrid, Maribel Castillo. Conocer las demandas del sector cultural y dar viabilidad a su ejecución es el objetivo que se plantean desde Madrid en el inicio del Diálogo Nacional por la Cultura que comienza hoy. El tema de la cultura es central para la construcción de una sociedad y en el caso de la migración, el tema de la cultura y la interculturalidad son ejes claves para vivir la experiencia migratoria, aportar desde lo que somos, de lo que hemos sido y lo que queremos ser. Conjuntamente con Ecuador y Nueva York, desde la capital de España se aportarán las propuestas de creadores, artistas y de la ciudadanía en general para lograr elaborar un documento que plasme las necesidades del colectivo. La escritora Davina Pazos nos adelanta algunas reivindicaciones. Necesitamos edición, la edición se hace con apoyo económico, necesitamos viajar y hacer conocer nuestras obras, eso se hace con apoyo económico. Nosotros los artistas no ganamos lo suficiente como artistas, mejor dicho, no ganamos nada como artistas y por lo tanto necesitamos un mecenas o un gobierno que se encargue de proteger a los artistas. Otros artistas también han expresado sus necesidades. Quisiera que por favor para que se pueda hacer algún proyecto en unión con las universidades de Ecuador, con la universidad de aquí, de Europa, de Madrid, sobre sacar títulos de licenciatura en danza
y la otra para que haya asesoramiento para los diferentes grupos y directores de aquí que se han conjuntado en Madrid para poder representar a Ecuador. Pues esta propuesta del Ministerio de Cultura y Patrimonio comienza en Guayaquil y se prolongará hasta el próximo día 9 de agosto, que finaliza en Quito. Una información para Ecuador TV. En otro tema, como anunciamos días atrás, este 1 de agosto se dará inicio a la ejecución del Plan Casa para Todos y la presentación oficial será en la provincia de Manabí. Varias alcaldías y prefecturas se suman a esta iniciativa con la donación de terrenos para la construcción de viviendas. La misión Casa para Todos comprende la construcción de 325.000 nuevas viviendas dignas de 2 y 3 dormitorios a nivel nacional, las mismas que se entregarán a familias en situación de vulnerabilidad y que viven con recursos económicos limitados, al igual que a ciudadanos con una mínima capacidad de pago, con cuotas mensuales de $20, $40 y $60 a 20 años plazo y sin interés. El plan, que es una promesa de campaña, será presentado oficialmente por el primer mandatario Lenín Moreno este martes 1 de agosto en la ciudad de Manta, en donde se construirán 160 viviendas, y en Puerto Viejo arrancará el plan con la construcción de 360 casas. Las alcaldías de Quito y Guayaquil se sumaron a la misión gracias en parte a la propuesta del Diálogo Nacional, entregando 7 y 10 hectáreas respectivamente para la construcción de 5.500 casas en total. La prefectura de Pichincha, por su parte, entregó 20 hectáreas al sur de la capital, en donde está planificado construir 5.000 casas. Está previsto que hasta el primer semestre de 2018 el gobierno central construya las primeras 50.000 viviendas. La inversión del gobierno central para la misión en su primera etapa se estima en $500 millones, lo que implica un importante aporte al sector de la industria de la construcción y una ayuda para su reactivación. Carlos Flores, Ecuador TV. Existe expectativa en el sector productivo del país luego de que el Ministerio de Industrias proyectara un posible crecimiento del 2% promedio anual en la industria. Esto iría encadenado con diversas políticas públicas para las cuales se prevé una participación directa de las empresas privadas. En declaraciones recientes, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, manifestó que el gobierno actual prevé para los próximos 4 años lograr al menos el 2% de crecimiento industrial promedio anual. Fomentar ese desarrollo productivo, fomentar el cambio de la matriz productiva, no con restricciones, sino con producción, hacer sustitución de importaciones con producción. Ese es un mensaje muy potente para la industria. Nosotros nos sentimos muy nerviosos cuando se habla de restricciones porque lo hemos vivido, tenemos las cifras, como con salvaguardias cayeron las importaciones en materias primas, las importaciones de bienes de capital. La secretaria de Estado indicó que el sector industrial, que en 2016 representó el 12.3% del total del Producto Interno Bruto, será fortalecido con políticas públicas orientadas a reactivar su encadenamiento productivo. No son políticas de libreto ni de cuaderno, son políticas que las hacemos en permanente contacto con los industriales, con los pequeños industriales, con las micros, con las pymes. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, cree que los mecanismos de estimulación económica desde el ámbito público deben orientarse específicamente hacia las áreas privadas de la construcción y la manufactura. Estamos tremendamente encadenados como proveedores de cemento, de hierro, de vidrio, de aluminio, de plásticos, y a su vez es un sector que genera muchas plazas de trabajo. Entonces hemos tenido ya varias reuniones en algunos ministerios que están involucrados en estos proyectos, ahora a su vez en las mesas sectoriales del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Pero el analista económico Juan Carlos Jácome considera que esta dinámica para alcanzar un crecimiento en el sector industrial también debe ser fortalecida por la banca privada, que según dijo tiene niveles de liquidez mucho más altos registrados en relación al 2011. Esa liquidez no ha podido ser colocada en la economía porque no hay quien le demande crédito, porque generalmente quien demanda es la industria, la manufactura, y la industria y manufactura, si no hay quien le compre, no ponen el botón para poner nada en funcionamiento. Entonces estamos como en una trampa ahí. Desde el MIPRO, una de las primeras acciones que se tomarán será la implementación a nivel nacional de 27 centros ciudadanos de desarrollo empresarial. César Eduarte, Ecuador TV. Y le contamos que entre las actividades que desarrolló este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, se destaca la apertura de las exposiciones artísticas en Carondelet, denominadas Artes Visuales en el Palacio. El novedoso espacio cultural fue inaugurado este lunes. La primera exposición, que se exhibirá en los corredores del Palacio de Gobierno, se denomina Más allá de los límites y corresponde al artista cuencano Santiago Guillermo. Es de un alto honor poder esta tarde inaugurar esta muestra
El pintor desde los 8 años, a causa de la falta de sus extremidades superiores, moldeó su habilidad con los pies, hasta lograr la perfección en la pintura utilizando su boca. Si es que hace unos 8 años atrás me hubieran dicho, Santiago, tus obras van a exponerse en el Palacio de Carondelet, no lo hubiera creído. El presidente de la República destacó la perseverancia del artista que hoy con 32 años tiene 150 obras y ha participado en varios eventos internacionales. Cuando Dios proporciona a un ser humano una potencialidad extraordinaria que rebasa completamente el límite de las potencialidades, las capacidades y las habilidades, las destrezas de los demás, tiene la obligación de hacerlo lo mejor posible en beneficio de los demás. El mandatario además manifestó que Carondelet debe ser un espacio permanentemente abierto para las expresiones artísticas. Y queremos que este sea un espacio en el cual haya manifestaciones académicas, ojalá, artísticas, pero fundamentalmente y culturales. Previamente, el jefe de Estado junto al vicepresidente Jorge Glass encabezaron el cambio de guardia de los lunes, en donde recibieron a varios invitados especiales. Además de disfrutar de la presentación del grupo esmeraldeño Papá Roncón, que alegró el ambiente en los exteriores del Palacio. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, la oferta académica de las universidades e institutos tecnológicos está disponible para la postulación de los bachilleres. La asignación a cualquiera de las 5 carreras elegidas dependerá del puntaje obtenido en el examen Ser Bachiller. Tenemos detalles para ustedes. El proceso de postulación a las 2.804 carreras de educación superior se abrió este lunes 31 de julio hasta el viernes 4 de agosto. El mismo implica un acompañamiento desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para que los bachilleres accedan a su profesionalización bajo principios de igualdad, meritocracia y transparencia. No hay puntaje mínimo, es justamente que el chico o la chica puede postular a cualquier carrera que desee. Ahora, por supuesto sabemos que los mejores puntajes son los que van a obtener los cupos. En la plazoleta principal de la Universidad de Guayaquil se mantiene una carpa explicativa sobre la oferta académica de 56 universidades y 174 institutos técnicos y tecnológicos, tanto públicos como privados, a nivel nacional. Hace 10 años, 1 de cada 10 estudiantes, expresaba su deseo de ir a la universidad. Hoy día es 1 de cada 2. Teníamos una oferta académica que contaba con 60.000 cupos. Ahora tenemos una oferta de alrededor de 77.400 cupos. Dicha información también consta tanto en el portal web como en la aplicación móvil de la Cenecit. Padres de familia y bachilleres consideran significativa esta orientación para una correcta elección de la carrera de entre las 5 opciones según su prioridad. Mi hija, que tiene 2 años que no puede ingresar a la universidad, en el tiempo que ella postuló, dio el examen, el puntaje era 800 puntos, sin embargo con 750 no pudo ingresar. Ya depende realmente de uno si uno quiere entrar a la universidad, porque están dando sin números de oportunidades. Se indica además la importancia de cumplir con las fechas de aceptación del cupo según los puntajes obtenidos en el examen Ser Bachiller, ya que de no hacerlo, el sistema lo rechazará automáticamente y será asignado a otro postulante. Mirta Carrillo, Ecuador TV. De inmediato, las noticias del ámbito internacional. Preste mucha atención. El Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela volvió a detener hoy, 1 de agosto, a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes estaban bajo arresto domiciliario, según informaron fuentes cercanas a ambos dirigentes. Por medio de su cuenta de Twitter, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que se llevaron al político opositor de su vivienda, donde cumplía una pena de arresto domiciliario desde el pasado 8 de julio. Maduro es responsable si algo le pasa, aseguró Tintori en un mensaje. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobó sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo dio a conocer su titular, Steven Mnuchin, quien detalló que todos los activos del mandatario sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con él. La decisión fue tomada en conjunto con el Departamento de Estado y coloca como motivaciones la violación de derechos humanos, la represión y el mal manejo de la economía. La compañía brasileña
Y también en Venezuela, 30.000 millones de dólares en sobornos pagó la constructora Odebrecht a funcionarios y cargos por contratos en 11 grandes obras de infraestructura, entre las que constan el tercer puente sobre el río Orinoco. La fiscal general Luisa Ortega además anunció que en los próximos días citará a funcionarios, exfuncionarios y parientes de los que supuestamente recibieron el dinero. Mientras que en Perú la segunda sala penal de apelaciones tendrá que en 72 horas dar su veredicto a la apelación presentada por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia contra los 18 meses de prisión preventiva que pesan sobre ambos por supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña electoral del 2011 y de no haber declarado ese dinero. Esto una vez que la pareja rindiera su versión de los actos que se les acusa mediante videoconferencia. Humala acusó a la Fiscalía de politizar la investigación. Otro periodista fue asesinado en México. Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y accionista del canal de televisión por cable CNR, recibió un disparo en la cabeza en un bar en la localidad costera de Rosarito. De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la mañana cuando un grupo de sujetos agredió al comunicador. Luego uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó directamente a la cara. Con la muerte de Rivera suman 8 los comunicadores muertos en el país azteca. Momento de revisar más noticias, pero esta vez en nuestros portales electrónicos porque los medios públicos, les recordamos, están a su servicio. Agencia Pública de Noticias Andes. Gobierno de Ecuador inicia en Manabí la misión Casa para Todos con 2 programas habitacionales, uno en Puerto Viejo y otro en Manta. Presidente de Ecuador ratifica compromiso para superar la crisis económica y luchar contra la corrupción. Ecuador lanza acciones para garantizar la calidad de la educación en el país. Tenemos una más para ustedes. Vamos a hacer clic. Candidato presidencial chileno Alejandro Guiller se reunirá con el presidente Moreno. La información que usted puede ampliar a través de este portal de noticias. Santiago Guillermo inaugura exposición Más allá de los límites en el Palacio de Carondelet. Vamos a irnos en este momento para el decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. Aquí encontrará usted noticias del ámbito económico, social, político, cultural y por supuesto también entretenimiento y educación. Lenín Moreno indica: nunca promoveremos paquetazos. Esto a propósito de la presentación de la proforma presupuestaria para el segundo semestre de este año 2017. Vamos a ingresar a una más para su conocimiento. Nos regresamos en este portal de noticias. Frente de Transparencia pide información a CELI. La noticia también que usted puede ampliar para que usted conozca lo que pasa en el ámbito nacional e internacional. Así que ingrese, como siempre, a nuestros portales electrónicos www.mediospublicos.es. Aquí está colgada, en cambio, toda la información, pero también la programación que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Más información, por supuesto, también en el ámbito de los deportes y los programas de opinión y entretenimiento. Hoy al mediodía estaremos hablando de otro tema de interés. Le esperamos a las 12 en punto. Estaremos dialogando sobre las estrategias para la inserción familiar, para la reinserción familiar. Así que eso y más aquí en su televisión pública. Hacemos una pausa y al regresar, Carlos Rabascal construye, como cada mañana, Pensamiento Crítico. Naranjal,
es más que un cantón agrícola del Guayas. Es un eje de interculturalidad y desarrollo, por su estratégica ubicación al pie de la ruta panamericana. Me gusta ser naranjaleño, porque esta es la tierra más bella y más linda en producción de cacao y de frutas y de todo. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde un avión hasta los sueños de tus hijos. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en una familia feliz. Lamentablemente en nuestro país esto no sucede en todos los casos. Veremos qué campañas está emprendiendo el Estado para que esto no suceda, por supuesto, y hablaremos de ese tema con especialistas. Así que le esperamos a las 12 en punto por Ecuador TV. Como siempre, al mediodía. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos en este día martes, inicio de mes de agosto, 1 de agosto del 2017. Tendremos a Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Espíritu Santo, con quien vamos a hablar sobre la educación superior. Y luego estaremos con Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, para hablar sobre las perspectivas productivas del sector textil. Y también les recuerdo que el día de hoy en la noche, a las 22 horas, estaremos en Pulso Político haciendo un análisis sobre la coyuntura económica, lo propuesto por el presidente de la República en términos de la proforma para el 2017, las perspectivas para la proforma del 2018, pero sobre todo cuáles serían los retos del programa económico del actual gobierno. Yo les había dicho que hoy de noche tendríamos al ministro de Finanzas, por un problema de agenda va a ser imposible, pero estaremos con José Hidalgo de Cordes y con el gerente general del BEDE analizando las políticas económicas del actual gobierno. Voy con los estudios de la ciudad de Guayaquil. Joaquín Hernández. Joaquín, qué gusto tenerte en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Como siempre, un placer poderte ver y conversar contigo. La educación superior es fundamental para el desarrollo del país. La educación en general es fundamental para el desarrollo de cualquier nación, de cualquier país. Y la educación superior es fundamental en el sentido de que genera y construye los espacios profesionales para que esos profesionales se hagan cargo del desarrollo del país el día de mañana. Hoy en un mundo globalizado y tremendamente competitivo, exige de las universidades y exige de los futuros profesionales una alta calidad. La pregunta entonces va, mi querido Joaquín, ¿hacia dónde está yendo la educación superior en el Ecuador, más allá de las leyes, en términos de política, en términos de estrategia? Muchas gracias, Carlos, por este espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, y me parece una contribución muy importante dialogar con los actores de la educación superior, en este caso, sobre qué está pasando en las universidades. Y respondo a la pregunta. La política de las universidades es una búsqueda de calidad. El contexto internacional nos exige una mayor valga la redundancia, una mayor calidad y una certificación de esa calidad. Pero también nos exige una mayor cobertura personalizada a los estudiantes y nos exige también una pertinencia. Es decir, estamos en una perspectiva muy interesante donde lo local se reúne con lo internacional y eso está cruzado por la innovación. Entonces, las universidades tenemos que ser profundamente dinámicas. Estamos viviendo, creo que es un lugar común, vale la pena quizá recordarlo, en una época de obsolescencia de los conocimientos, que significa que los conocimientos van en cortísimo plazo pereciendo y siendo reemplazados por nuevos conocimientos, y también problemas de la disparidad de enfoques y criterios. Creo que eso
responde a la misión de las universidades, que es ser universitas, es decir, tener relación con lo universal de los saberes y del ser humano. Hoy, en un mundo donde ya no hay fronteras y las fronteras tan solo quedaron para los mapas y para la geopolítica, en términos de la construcción de una sociedad de conocimiento tremendamente globalizada, las exigencias son mayores. Los profesionales ecuatorianos estamos preparados como para, primero, sentar las bases y los pilares fundamentales del desarrollo del país en un horizonte de tiempo, porque uno de los grandes pecados del Ecuador es el cortísimo tiempo. Somos cortoplacistas, vivimos la coyuntura, pero no hemos entendido que para cambiar la coyuntura tenemos que cambiar la estructura y no pensamos en horizontes de largo plazo porque decimos, el país es tan variante que no podemos planificar a largo plazo. Estamos entendiendo eso desde la universidad, estamos entendiendo eso desde las carreras, estamos entendiendo eso desde la política pública, mi querido Joaquín. Bueno, la pregunta es compleja pero muy importante. A ver, voy a responder cada una de las partes de la misma. Precisamente nosotros estamos como universidades particulares autofinanciadas, somos 18 en el país, planteando reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior para conseguir estos objetivos, que son objetivos de calidad, de pertinencia, de innovación y de internacionalización. Tú has preguntado algo que es fundamental para los jóvenes y para los padres de familia. ¿Responden nuestros estudiantes a los retos? Bueno, yo creo que precisamente ese es el énfasis que los organismos de control debieran hacer, es decir, no desgastarse tanto en los requisitos, en toda la cantidad de trámites que hay que hacer para la aprobación de las carreras, de los programas de posgrado, sino centrarse más bien en los resultados, cómo son acogidos en el exterior nuestros estudiantes, cómo va el nivel de empleo, cómo funcionan, cómo se adaptan, que es el criterio internacional de lo que es la calidad en una universidad. Y en ese sentido yo creo que estamos respondiendo. Tenemos estudiantes que están en el área de medicina, por ejemplo, siendo recibidos y forman parte de los estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa. No creo que somos la excepción, tenemos muchísimas universidades que está sucediendo lo mismo. Entonces, precisamente nuestro énfasis actualmente con la Ley Orgánica de Educación Superior es que tiene que mirar hacia los resultados, hacia lo que obtenemos y no como hasta ahora, que está basada, insisto, en esta serie de requisitos o procedimientos que muchas veces o casi siempre entorpecen esta marcha dinámica de la universidad. La universidad no solo tiene que ser transferencia de conocimiento, tiene que aportar con la construcción de profesionales que tengan altos indicadores, por llamarlo indicadores, de responsabilidad social con el país, con la región y con la humanidad en general. En ese sentido, ¿cuál es el rol de la universidad para poder generar esa visión a los estudiantes? Que si bien los profesionales tienen que ganar dinero, tampoco se debe sustentar todo en una visión mercantilista de las profesiones. Joaquín. Por supuesto que sí. Se trata de formar ciudadanos, se trata de formar personas que están realmente cumpliendo con los grandes objetivos de transformación de un país. Y la transformación de un país no solamente es una actividad directa, profesional, cerrada, sino es el impacto que genera en toda la sociedad. Y en ese sentido, todos nuestros pensum están trabajando en eso. Tenemos que formar a las personas y no solamente darles unas determinadas técnicas o competencias. En eso, por supuesto, que estamos de acuerdo y sobre todo porque tenemos que educar a nuestros estudiantes, si es que la palabra todavía a este nivel se permite, como personas libres de pensamiento crítico, que no aceptan verdades dogmáticas, sino que con todo el análisis y el peso de los saberes discuten, plantean y sobre todo mantienen una profunda tolerancia y respeto hacia el ser humano. A estas alturas del siglo XXI es imposible sostener la tesis de que existe una verdad absoluta.
Una de las cosas que se está hablando en este momento, Joaquín, es el tema de construir un país con una cultura de transparencia, con una cultura a la ética, con una cultura de gobiernos abiertos, con una cultura al acceso a la información, pero con una cultura también de pensamiento crítico, como tú lo has mencionado, Joaquín. Pero en el tema de la ética, ¿qué están haciendo las universidades privadas, particulares, en relación a este gran pacto ético que se está convocando a nivel nacional, que desde el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se lo ha convocado y que el gobierno nacional también lo ha convocado? ¿Cómo se piensa articular o apalancar las universidades dentro de la formación de los estudiantes, dentro de los futuros profesionales, en estos temas de códigos de ética, de cultura a la transparencia, de cultura al imperio de la ley, de cultura al respeto? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que hay que empezar haciendo es poniendo en práctica, ejecutando ese diálogo, esa búsqueda de transparencia. Y eso es lo que nosotros como universidades privadas o particulares autofinanciadas estamos haciendo, asumiendo el diálogo que el presidente de la República ha abierto a todos los actores sociales, pero también a las universidades. A nosotros nos parece fundamental su tesis, con las universidades todo, sin las universidades nada. Es decir, hemos asumido este diálogo porque evidentemente para llegar a estos niveles de transparencia, las universidades tienen que decir qué es lo que hay que cambiar, qué modelo de universidad se ha tratado de implantar, y ese modelo de universidad tiene una serie de problemas, genera cuellos de botella. Entonces, el primer ejercicio de transparencia en este momento en el país es decir, cómo nos sentimos, cómo vemos, qué sugerimos, qué planteamos, porque eso los estudiantes, los profesores como comunidades universitarias y el público en general lo percibe así, es decir, participamos. Nosotros hemos asistido a las conversaciones con la CENESIT en Quito, hemos asistido a las conversaciones o al taller la semana pasada en la UES con el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y todos sus asambleístas, y hemos participado y estamos participando en conversaciones con el Consejo de Educación Superior. Entonces, nosotros hemos asumido esa mano, estamos haciendo nuestros planteamientos y esperamos obtener justamente en este diálogo una universidad más libre, más dinámica, más innovadora y sobre todo más internacionalizada. Eso en términos de la transparencia, y es fundamental. Y en términos de código y en términos de ética, hay cátedras de ética en las universidades particulares están entrando en esa dinámica, considerando que la construcción de las sociedades es de todos los días, constante, permanente, dinámica, y frente a temas y ambientes de corrupción que está viviendo el mundo, es fundamental también sacar profesionales comprometidos con valores ciudadanos, con valores éticos, que es lo que estábamos conversando, Joaquín. Por supuesto. Bueno, en realidad yo creo que todas las universidades, me atrevo a hablar en nombre de todas, siempre hemos mantenido cátedras de ética. Y creo que ahora es más que nunca, porque hay una desorientación, hay un mundo cambiante, hay un conflicto de interpretaciones, como decía el filósofo francés Paul Ricoeur, allá por los años 70 del siglo pasado, y es necesario que la universidad dé líneas referentes a los estudiantes. Es decir, sí, pero consideramos de que 1, 2, 3, hasta 4 materias de ética no son suficientes. La ética tiene que recorrer transversalmente todas las materias, porque el comportamiento ético está asociado directamente a los procesos de formación profesional, pero también de investigación. Y en eso quiero precisamente insistir que una de nuestras críticas al actual reglamento de régimen académico es que su modelo de universidad, su modelo académico, es un modelo casi impermeable que deja atrás esta formación. Nosotros necesitamos incorporar esta formación más y pensar la universidad en términos de ética asociada con lo profesional y con la investigación. Y en el caso de la investigación, pues hay todos los códigos de ética que están
trabajando. Pero es una tarea inmensa, es una tarea cultural en la que debe participar toda la sociedad. Y que tiene que incluso comenzar desde la base de la educación, desde la educación general, para que ustedes reciban a los estudiantes con más estructura en términos de formación. Ahora, uno de los principales déficits que ha tenido la Universidad Ecuatoriana tiene que ver, y el país en general, tiene que ver con procesos de innovación e investigación. Informes del Banco Mundial así lo ratifican, incluso la propia región, Latinoamérica y el Caribe, tiene muy poca inversión en relación, y si lo definimos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso ha sido también uno de los grandes déficits, de una gran barrera para el desarrollo en la región, en ese sentido. ¿Qué están haciendo las universidades para establecer, para enseñar a los estudiantes, a los futuros profesionales, la necesidad de la innovación, la necesidad de la investigación como pilares fundamentales para el desarrollo? En cualquiera de las disciplinas y áreas, por cierto. Claro. A ver, yo creo que a tu pregunta también hay varios niveles de respuesta. Una es precisamente lo que estamos pidiendo las universidades, que no podemos ser instituciones condenadas a una burocracia que nos controla y que prácticamente nos impide reflexionar por la cantidad de requisitos que tiene que estar cumpliendo. Ayer yo hablaba con una persona de una universidad y le decía, nosotros en este momento, en vez de estar enviando estos informes, debiéramos estar analizando a los millennials, cómo analizan, cuál es ese punto de encuentro entre la formación profesional, por una parte, y la formación humanística y ética, por otra parte. Es decir, debiéramos estar hablando con ellos, debiéramos estar viendo ejemplos en América Latina, en vez de estar llenando una serie de formularios o cumpliendo una serie de requisitos que no sirven para lo que realmente la universidad es. Entonces, yo creo que este es un tema. Nosotros estamos pidiendo una universidad libre, autónoma realmente. Y cuando autónoma queremos decir que lo que la Constitución política señala, la autonomía académica, administrativa, financiera. La universidad particular es una universidad que no recibe fondos del Estado y que está confiada a sus propios esfuerzos y por lo tanto tiene que renovarse continuamente o muere. Esa es una norma que en este momento además ya se está convirtiendo en una verdadera tendencia en América Latina. El próximo año se va a celebrar el centenario de Córdoba. Y allí las universidades particulares o privadas de toda América Latina van a participar en las 6 mesas que integran la Conferencia de Córdoba, que es preparatoria de la Conferencia Mundial de Educación Superior, con la tesis de la unidad en la diversidad. La universidad particular es un modelo de universidad, tiene varios modelos, como la universidad pública tiene varios modelos, y de lo que se trata ahora no es de hacer prevalecer a un modelo sobre otro, sino de cooperar conjuntamente como sistema, que es una de las formulaciones que también se han hecho desde la CENESID, para los grandes desafíos, que son la cobertura y la calidad. Y en ese sentido hay que seguir avanzando con los temas de innovación y con los temas de investigación, pero ahí se requiere demasiados recursos. ¿Qué plantean ustedes a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior o del Código de Ingenio para que exista incentivo para poder generar investigaciones en las propias universidades en el sentido de poder tener un apalancamiento financiero y poder realizar todos estos procesos? Bueno, precisamente, todos tenemos investigación en este momento, ¿no? O sea, las universidades tienen investigación, están desarrollando más investigación. Pero en el caso de las universidades privadas nosotros necesitamos una libertad en el uso financiero. En algún momento de estos años se llegó a una conclusión casi espeluznante de que las universidades deberíamos gastar todo lo que adquirimos en el mismo año. Imagínate cómo vamos a hacer reservas, aprovisionamientos para poder competir. Entonces, la universidad en ese sentido tiene que estar libre para poder generar todas las consultorías, participar de fondos de investigación. Las universidades particulares autofinanciadas no participamos hasta ahora de fondos de investigación del Estado,
tenemos que hacerlo a través de un instituto y de una universidad pública, lo cual complica innecesariamente el proceso. Pero además necesitamos una figura que es la figura que en las universidades estadounidenses, sobre todo, funciona, que es lo que se llama el board, es decir, un grupo de personas que acompañan la misión fundacional de la universidad, la apoyan y sobre todo le ayudan a estos contactos. Y vamos a otra dimensión, la internacionalización. En este momento hay que hacer redes de investigación, tenemos que tener convenios, pero con una estructura rígida esto es imposible. La internacionalización, la innovación están al otro lado de la calle, pero es cuestión que nosotros seamos lo suficientemente ligeros para poder generar verdaderas redes y verdaderas alianzas académicas. Lo estamos haciendo, pero tenemos que potenciarlo. Es evidente que sí hay pasos, y no digo que no existan los pasos o que haya ausencia de esos pasos, pero evidentemente el Ecuador, con las necesidades que tiene que profundizar en esa dinámica y tiene que poner el pie en el acelerador, pero evidentemente hay que dar las facilidades para poderlo lograr. Tú mencionaste los millennials, Joaquín. En el Ecuador, la población entre los 16 y 37 años representa 6.500.000 personas. Es importante, es tan importante que en la última campaña electoral, la campaña fue dirigida con intensidad y con grosería y con una grotesca estrategia en las redes sociales, no comprendiendo los millennials. Pero te pregunto, ¿la universidad está comprendiendo ese comportamiento cultural de los millennials en términos de sus necesidades, aspiraciones, nuevos modelos educativos, nuevos modelos de profesión y de servicio? Estos millennials no están enfocados tan solo a temas de servicios. ¿Y qué va a pasar a futuro en un horizonte de tiempo con la producción? Bueno, evidentemente, yo creo que esta preocupación por los millennials, por lo que representan, además es un diálogo, ¿no? O sea, no creo que esté dicho la última palabra en ninguna parte del mundo. Lo que hay que hacer es escucharles a ellos. Y esto arranca desde el momento en que el estudiante ingresa a la universidad preguntándose qué carrera quiere estudiar hasta el momento en que se le entrega su título. Entonces nosotros lo que hacemos, y esto es muy importante para los millennials, es la atención personalizada. Ahora más que nunca el estudiante quiere que, o el aspirante, desea que le escuchen, desea conocer la malla curricular, desea que le cuenten qué experiencias tienen quienes han tomado esa carrera y sobre todo, algo que es interesante, cómo puede vertebrar esa malla curricular con otras mallas curriculares, con otras carreras y salir al exterior. Por eso es muy importante, insisto, la internacionalización, no solamente en el sentido de que cuando sacan el título de grado se van a un posgrado afuera del Ecuador, sino que ya dentro de la misma universidad puedan salir 6 meses o 4 meses, dependiendo de los semestres de la duración, a tener una experiencia en las mejores universidades del mundo. En ese sentido, nosotros y muchas universidades tenemos esa experiencia que realmente es muy importante, porque el estudiante viene transformado y eso le da a él ese nivel de universalidad que es tan decisivo para los millennials. Ahora, pero a mí me preocupa algo y es lo que te incluía dentro de la pregunta. Es importante los millennials y es importante que los comprendamos, pero ¿qué va a pasar con el mundo en ese sentido? Porque la mayoría está orientado al tema de servicios, al sector terciario de la economía, pero ¿qué va a pasar a futuro con los sectores industriales, con el sector agrícola, con el sector agroindustrial, etcétera? Porque daría la impresión que, no es que daría la impresión, de hecho la población se está envejeciendo porque los millennials comienzan a tener otro tipo de comportamiento, incluso en la construcción de familia. Entonces, tenemos que pensar también qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con el mundo, y el Ecuador no es la excepción, mi querido Joaquín. Bueno, sí, es una pregunta
filosófica, ¿qué va a pasar con el mundo, no? Sí, como que un poco ya de filosofía de la historia. A ver, no, yo creo que en términos digamos, más limitados acá, primero yo creo que hay profesiones de servicio que van y están creciendo más, así como están creciendo profesiones del lado tecnológico, pero no nos olvidemos también de la robótica y no nos olvidemos de todos los cambios en las industrias y en la agricultura que están aconteciendo. Entonces, evidentemente las universidades tienen que servir a estos aspectos y también hasta cierto punto especializarse en ciertas áreas de trabajo. Yo creo que lo fundamental de la universidad es dar bases de conocimiento, de ética, de formación que le hagan al estudiante adaptarse al mundo que le va a tocar vivir en 5, 10 o 15 años. Porque esto sí es un importante atributo de los millennials. Ellos van a tener que desarrollarse en escenarios no previstos. Por eso es la obsolescencia de los conocimientos. Porque la academia antes estaba centrada más o menos en la creencia de que con una profesión era suficiente para desarrollar exitosamente una labor en la vida y además ser un actor en la sociedad. Ahora no, nosotros tenemos que darle una formación más general que le permita insertarse con nuevos saberes y sobre todo trabajar en equipo. Y yo creo que esa es otra de las cuestiones que hay que desarrollar. Tú me preguntabas qué están haciendo ustedes en las mallas curriculares. Bueno, el ejercicio de trabajo en equipo, esa es una de las aportes fundamentales de la época. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, aprenden que en determinadas materias el ingeniero está sentado junto al abogado, el economista está sentado junto al que es ingeniero en cuestiones ambientales o que esté estudiando danza, es decir, aprende esa diversidad que le forma. Y por otra parte, también que es de enorme importancia, aprende, insisto, en esta universalidad de los conocimientos. Entonces, yo creo que el millennial lo que necesita no es la cerrazón de una disciplina, ni siquiera de una carrera, sino la apertura para espacios que él se imagina, piensa, concibe, que son espacios abiertos para los cuales la universidad tiene que formarle, y tiene que formarle en ética, porque al millennial le interesa mucho la ética. 7:28 de la mañana, me quedan 2 minutos y te voy a preguntar algo que he venido siendo recurrente en mis programas, y no solo en los programas, sino en mis espacios profesionales. Un poco he sido crítico de la academia en términos de rol con la sociedad, en términos del rol en cuanto a propuestas a problemas fundamentales y estructurales del país. Tú has hablado del tema de la robótica y del desarrollo tecnológico. Es que el problema es estructural que va a tener el país y lo va a tener el mundo entero. Población que envejece en las zonas rurales es una prueba de ello, pero en general la robótica y el desarrollo tecnológico va a tener incidencia en una disminución de demanda de empleo, de oferta de empleo, mejor dicho. En ese sentido vamos a tener problemas serios a futuro, y eso va a tener que trae otros problemas directos e indirectos, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad de la seguridad social. En ese sentido, ¿cómo está aportando la academia con investigación para ponerlo en el debate de la ciudadanía, en el debate de la política pública con las autoridades, para poder tener insumos como ciudadanos, para que esos sujetos ciudadanos se transformen en sujetos políticos y que puedan debatir sobre temas que son trascendentes al país, y ya no solamente estar presente en el debate de la coyuntura, sino en el debate de la sostenibilidad de un país con una economía tremendamente estructurada y que nos proteja adicionalmente como en los países desarrollados? Joaquín. Bueno, creo que escuchando tu preocupación, me confirmo que cada vez es más necesario este sinceramiento en cuanto a cifras y datos, y creo que eso es una competencia del gobierno nacional. Nosotros no manejamos cifras en estos últimos años que nos permitan orientarnos. No es el único criterio, pero creo que sí es un criterio fundamental. Por ejemplo, en el caso de los millennials,
cuáles son los cambios de carrera que ellos experimentan a lo largo de su vida. Todas estas informaciones de lo que son deserciones, ingresos, reingresos, que los organismos que dirigen la educación superior debieran proporcionar, como en otros países, nosotros no los tenemos. No es para echar la culpa, por acaso, pero sí creo que en este momento de sinceramiento que el presidente Moreno ha pedido, es fundamental contar con cifras, contar con realidades y no simplemente con, a veces, especulaciones de buena voluntad. Ahora, con respecto, están creciendo otro tipo de trabajos. Precisamente tú hablabas de que la población va envejeciendo. Precisamente se necesitan técnicos, tecnólogos, médicos especializados en gerontología, gente capaz en turismo de dar diversión a grupos mayores, gente encargada de darles nuevos tipos de trabajos, alicientes de vida. Es decir, están surgiendo nuevas necesidades. Y para eso la universidad está rompiendo con la cultura que todavía existe, que es una disciplina muy dura. Usted solamente puede enseñar esta materia, solamente puede enseñar esta carrera. Y estamos diciendo, vea, hay que abrirse, hay que tener un diálogo permanente. Para eso tenemos que modificar, vuelvo a insistirlo, esta concepción tan cerrada del actual, en este caso académico, de la actual Ley de Educación Superior. Ya hicimos nuestros planteamientos, tenemos que modificarlo para poder estar atentos a lo que está pasando. Joaquín Hernández, como siempre, primero un placer haberte visto después de tanto tiempo y como siempre, muy exquisito poder conversar contigo. Un fuerte abrazo, Joaquín. Muchas gracias igualmente, Carlos. Esperamos vernos en estos espacios, conversando en estos diálogos. Ten la certeza que mientras yo continúe en el canal y en los medios, siempre tendrás un espacio privilegiado, porque el pensamiento es el fundamento de una sociedad. Un fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Y a propósito, había anunciado la presencia de Javier Díaz. Acabo de recibir un WhatsApp de Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industria, pidiendo disculpas porque se le ha presentado un caso de fuerza mayor. Incluso recién se puede conectar a través del celular y enviarme este mensaje, me acaba de llegar. Espero, mi querido Javier, que no sea nada importante en términos de afectación a tu integridad o salud. Un fuerte abrazo, ya hablaremos por interno. En todo caso, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y como siempre, ustedes siempre tendrán de parte de Pensamiento Crítico y Pulso Político sus insumos para que saquen sus conclusiones. Mientras Pulso Político continúe y Pensamiento Crítico continúe, seguirá siendo un facilitador del pensamiento. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Hoy arranca tu mañana con el mejor café. Hablaremos de lo que fue el lanzamiento del nanosatélite ecuatoriano que estudiará el clima en el espacio. Y además, conozca sobre la ruta de la música en Cotacachi. No se pierda también nuestro segmento Inclusión en Acción, 8:30 por Ecuador TV. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un cielo. Gracias por su preferencia. Tenemos más noticias para ustedes. Según el Ministerio del Interior, las estrategias de los últimos 2 meses ayudaron a reducir en un 12% los homicidios en Ecuador. Esto dice el ministro del Interior, César Navas. Se ha conseguido pese al repunte de este tipo de delitos en los primeros meses de este año. Hemos tenido una reducción de un 12% en esta variación de enero al 29 de julio en la variación acumulada. Las cifras que preocupan a criterio de las autoridades son las que se relacionan con el femicidio, pues se registra un 60% de incremento en comparación con el 2016. Hasta el día 29 de julio tenemos 70 casos.
Mencionó que se trabaja en el cotejamiento de la información junto a entidades como Fiscalía para determinar cuáles son considerados femicidios. Se ha conformado ya un equipo de trabajo para poder unificar esta estadística. Y recordemos, quien tiene la rectoría de tipificar el delito es la Fiscalía General del Estado. Sobre los operativos Fortaleza se dio a conocer que se han desarrollado 30 en lo que va del año. Hemos desarticulado 25 organizaciones delictivas, resaltando entre estas la intervención del bloque de búsqueda enfocadas en la detención de aquellas personas que están vinculadas a temas de violencia de género. En cuanto al combate al narcotráfico, las cifras de decomiso de estupefacientes se ubican en las 57 toneladas en este 2017. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En una reunión entre el Contralor Subrogante Pablo Celi y los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se plantearon posibles reformas a la normativa de la Contraloría y al Código Orgánico Integral Penal. Una jornada de trabajo que buscó concretar nuevos elementos que armen la gran estrategia de lucha contra la corrupción. Junto al Contralor Subrogante, los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecieron cómo hacer más efectivo el control a posibles actos irregulares con las herramientas legales vigentes. Para la Contraloría, existen aspectos que ameritan verlos con detenimiento en lo que tiene que ver con los instrumentos que contempla actualmente la Ley de la Contraloría y el Código Orgánico Integral Penal. El informe previo a la contratación pública evidentemente es una absoluta necesidad que permita de manera colectiva ubicar con precisión cuáles son las reformas necesarias, tanto en el campo legal, en el campo normativo, en el campo reglamentario o simplemente en los mecanismos de gestión. Todas las herramientas que hagan posible un mejor control y que no dejen nada suelto serán susceptibles de ser tomadas en cuenta de cara al diseño de políticas que lleven a la práctica la intención del presidente Lenín Moreno de hacer una cirugía mayor y extirpar cualquier acto de corrupción en el país, acotaron los comisionados. Encontrar si acaso la respuesta de lo que aquí se envía a la Fiscalía, cuál es el desarrollo de esas investigaciones, ¿sí? En dónde están los problemas, qué es lo que se puede mejorar, siempre hay algo que se pueda mejorar. Durante este lunes, los integrantes del Frente de Transparencia mantuvieron otras reuniones de trabajo con el objetivo de enriquecer la tarea para la cual fueron convocados. Javier Ceballos, Ecuador TV. Continúan las comparecencias en las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, rindió este lunes su testimonio de la Fiscalía. A las 10 de la mañana de este lunes ingresó el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, al despacho de la fiscal Diana Salazar. Luego de 3 horas, Mera salió de la diligencia y detalló que fue llamado a rendir su versión libre y sin juramento en el caso de asociación ilícita, para dar detalles de lo que fue su viaje a Brasil cuando encabezó la delegación del gobierno para recabar información sobre la presunta corrupción de Odebrecht. Para decir lo que se hizo en la presidencia de la República durante los años en que estuvimos involucrados. Yo le he dicho a la Fiscalía, por ejemplo, que existen 80 millones de dólares de cuentas por pagar Odebrecht que están congeladas. Esto fue lo que dijo Mera sobre sus declaraciones cuando fue funcionario, luego de investigar a Ricardo R., uno de los 7 vinculados en el caso, cuando indicó que no se le encontraron cuentas en el extranjero. Tras bastidores y tras las cortinas y en las redes siempre se habla de que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada. Yo lo que dije es que no tenía cuentas en las Bahamas o algo así, que era lo que aparecía, pero nunca aparecieron cuentas de él. En lo que pudimos investigar y que se nos dio la información a través de la unidad de análisis financiero, pero jamás yo salí en defensa del señor Rivera, peor ahora. ¿No? Este martes se realizará una audiencia privada para reconocer datos informáticos de computadoras, memorias USB, entre otros equipos electrónicos, información que aportará al caso. Para los próximos días, la fiscal Diana Salazar efectuó nuevos llamados a versión libre y voluntaria, como a los accionistas de Bladmau Construcciones, al hijo del gerente de Telconet, Jan Topic, y al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Olga Velasco, Ecuador TV. Y justamente en la diligencia privada que se efectuará hoy a las 10 de la mañana en criminalística se prevé que asistan varios de los 7 vinculados en las investigaciones de asociación ilícita por el caso Odebrecht, como Ricardo R., quien mantiene arresto domiciliario y es trasladado desde Guayaquil. En esta audiencia se procederá a reconocer los datos informáticos, discos, memorias USB, entre otros aparatos tecnológicos que fueron incautados.
Hasta el 6 de agosto próximo será la fase de inscripción de postulaciones para el concurso de oposición y méritos para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Dicho proceso durará 5 meses. El 15 de diciembre se conocerán los nombres de los 7 nuevos jueces y juezas de la República. Igual que lo que hicimos hace 3 años, serán fases absolutamente transparentes, con acceso a toda la información disponible de manera transparente y que permitirá una participación abierta, general, de la comunidad jurídica que cumpla con los requisitos, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, para el acceso a la información y, como siempre, garantizar absolutos niveles de transparencia en la toma de decisiones para que sean los juristas, hombres o mujeres, mejores puntuados de este concurso y que nos garanticen probidad. En otro tema, la fiscal subrogante Tania Moreno anunció que pedirá la casación a la sentencia emitida el pasado viernes en el caso denominado Estrella Dorada por el delito de delincuencia organizada. En dicha resolución, las penas de los 10 procesados por la venta de pases policiales fueron reducidas. Yo voy a presentar la queja respectiva. ¿El por qué? Mire, usted ve en la resolución hay 2 señores ex policías que según Fiscalía dentro de la estructura les indicaba que son reclutadores. Los 2 hacen las mismas funciones, los dos. Y al uno le da 20 meses y al otro le dan 5 años. Aquí yo en cambio debo ver si efectivamente hay un error de interpretación, un error de valoración de la prueba, y eso sería uno de los argumentos que Fiscalía utilizaría justamente para casar la sentencia. Obviamente para que los jueces de Corte Nacional indiquen si efectivamente Fiscalía tiene la razón o no tiene la razón. 7 de la mañana, 42 minutos. En el Gobierno Informa de este lunes, el primer mandatario Lenín Moreno se ratificó en el contenido del análisis económico realizado al país. El jefe de Estado solicitó a los medios de comunicación apoyar la lucha contra la corrupción. Aquí un resumen para ustedes. Por un ejercicio de transparencia, el presidente Lenín Moreno se volvió a referir a la situación económica nacional. En resumen, este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Sin embargo, asume, dijo, con responsabilidad el reto de superar esta situación. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Instó a los medios de comunicación públicos y privados y a la ciudadanía a denunciar la corrupción de ser identificada. Y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella, cualquier acto de corrupción. Y argumentó su visión de lealtad con la revolución ciudadana. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealtad es ser consecuente, no obsecuente, no a la lealtad de favores. Sobre su agenda, en la semana pasada se destacó la entrega de 1000 certificados de adjudicación de predios en Monte Sinaí. Les felicito por esos primeros 1000 lotes y les felicito por esas primeras 5000 viviendas que han arrancado ya. Me siento muy feliz, muy contenta porque al fin se va a cumplir mi sueño. Así como la presencia del mandatario como parte de las fiestas por los 482 años de la Fundación de Guayaquil, en donde se aprovechó para llegar a importantes acuerdos para la ejecución del Plan Casa para Todos. Desarrollaremos estrategias conjuntas de inclusión económica y social, así como más y más acuerdos como este que permitan cumplir las propuestas del Plan Toda una Vida en el menor tiempo posible. Hay que conversar y llegar a acuerdos con gente amplia, sensata, seria, respetuosa, que quiera hacer cosas positivas por el Ecuador. También se informó sobre la entrega de 20 millones de dólares para el dragado del río Guayas a la prefectura de esa provincia y para cerrar la semana las actividades en la Amazonía, donde se ratificó el Acuerdo de París por el cambio climático. César García, Ecuador TV.
La portada de este martes 1 de agosto destaca la declaración del presidente Lenín Moreno insistiendo en que no habrá ningún paquetazo que afecte a la población, como lo aseguró en su mensaje semanal de los lunes. El jefe de Estado recalcó que una deuda sin financiamiento constituye una crisis, pero que saldremos adelante con medidas creativas que no afecten a los más necesitados. El presidente Moreno hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación a colaborar en la lucha contra la corrupción y a denunciarla desde cualquier espacio. La ampliación en el decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. Luego de la presentación de la proforma presupuestaria, analistas coinciden sobre la iniciativa gubernamental de transparentar las cuentas públicas y que la situación económica del país no da paso a medidas conocidas como paquetazos. Exministro de Economía y recientemente candidato vicepresidencial, Mauricio Pozo considera que la situación financiera del país presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, deja un mensaje positivo sobre la transparentación de las cuentas públicas. Para conocer exactamente la veracidad y la realidad de las cifras, de los números. Y obviamente hay que ver cómo se anuncia y qué se expone en el programa para los siguientes 4 años. Con eso coincide el académico Marcelo Varela, quien por ejemplo destaca el valor del déficit presentado en el informe gubernamental, con el cual considera la situación del Ecuador no sería tan crítica. Todo proceso de endeudamiento muestra problemas graves para la economía, pero el déficit fiscal está en el 4.700 millones de dólares, un déficit manejable con algunas acciones, por supuesto que sí. Eso da paso a otro criterio de concordancia entre los analistas, y es de referente a que el panorama económico no se presenta como para tomar una medida extrema conocida popularmente como paquetazo, que eso está descartado, aseguran. Pensar en medidas de ajuste violentas en una coyuntura así es buscar resolver un problema donde el remedio va a ser más complicado que la propia enfermedad. Dudo que el gobierno tome paquetazos para enfrentar este proceso. De todas maneras, Mauricio Pozo pide mayores datos sobre los mecanismos de financiamiento, mientras Marcelo Varela espera que a partir del 2018 Ecuador tenga ahorros gracias a la entrada en funcionamiento de toda la infraestructura estratégica desarrollada en la última década. Alex Llanos, Ecuador TV. En la provincia de Manabí se iniciaron los diálogos con los representantes de los trabajadores y el Ministerio del Ramo. Hay propuestas para un nuevo Código del Trabajo y estabilidad laboral. Dirigentes sindicales y representantes de asociaciones de trabajadores de Manabí se reunieron en Portoviejo con el ministro del Trabajo para exponer sus propuestas en materia laboral. Estabilidad de los trabajadores, que es un tema primordial, sobre todo en base a lo que es el Código de Trabajo. También el asunto de las tablas salariales, que durante 3 años no hemos tenido actualización de tablas salariales, les hemos pedido al señor ministro, y la reforma al propio código. Y aseguran que esperan con este gobierno poder concretar acuerdos. Porque el trabajador eso está volviendo a la confianza, porque con el anterior prácticamente nunca existía el diálogo. Esperemos que exista el diálogo siempre y estaremos ahí junto con el gobierno para trabajar conjuntamente con el Ministerio del Trabajo. La mesa desarrollada en la capital manabita es parte del proceso nacional de diálogo, que rendirá frutos del consenso. Vamos a presentarle al presidente en 45 días un código integral laboral, un proyecto borrador, por supuesto, que va a ser consecuencia de estas reuniones. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y el diálogo social por la cultura arrancó este lunes en 26 ciudades del Ecuador, pero también fuera de nuestras fronteras, específicamente en Estados Unidos y en España. Tenemos a continuación un informe con nuestra corresponsal en Madrid, Maribel Castillo. Conocer las demandas del sector cultural y dar viabilidad a su ejecución es el objetivo que se plantean desde Madrid en el inicio del Diálogo Nacional por la Cultura que comienza hoy. El tema de la cultura es central para la construcción de una sociedad y en el caso de la migración, el tema de la cultura y la interculturalidad son ejes claves para vivir la experiencia migratoria, aportar desde lo que somos, de lo que hemos sido y lo que queremos ser. Conjuntamente con Ecuador y Nueva York, desde la capital de España se aportarán las propuestas de creadores, artistas y de la ciudadanía en general para lograr elaborar un documento que plasme las necesidades del colectivo. La escritora Davina Pazos nos adelanta algunas reivindicaciones.
Necesitamos edición, la edición se hace con apoyo económico, necesitamos viajar y hacer conocer nuestras obras, eso se hace con apoyo económico. Nosotros los artistas no ganamos lo suficiente como artistas, mejor dicho, no ganamos nada como artistas y por lo tanto necesitamos un mecenas o un gobierno que se encargue de proteger a los artistas. Otros artistas también han expresado sus necesidades. Quisiera que por favor, para que se pueda hacer algún proyecto en unión con las universidades de Ecuador, con la universidad de aquí, de Europa, de Madrid, sobre sacar títulos de licenciatura en danza. Y la otra, para que haya asesoramiento para los diferentes grupos y directores de aquí que se han conjuntado en Madrid para poder representar a Ecuador. Pues esta propuesta del Ministerio de Cultura y Patrimonio comienza en Guayaquil y se prolongará hasta el próximo día 9 de agosto, que finaliza en Quito. Una información para Ecuador TV. Y le contamos que existe expectativa en el sector productivo del país luego de que el Ministerio de Industrias proyectara un posible crecimiento del 2% promedio anual en la industria. Esto iría encadenado con diversas políticas públicas para las cuales se prevé una participación directa de las empresas privadas. En declaraciones recientes, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, manifestó que el gobierno actual prevé para los próximos 4 años lograr al menos el 2% de crecimiento industrial promedio anual. Fomentar ese desarrollo productivo, fomentar el cambio de la matriz productiva, no con restricciones, sino con producción, hacer sustitución de importaciones con producción. Ese es un mensaje muy potente para la industria. Nosotros nos sentimos muy nerviosos cuando se habla de restricciones porque lo hemos vivido, tenemos las cifras, como con salvaguardias cayeron las importaciones de materias primas, las importaciones de bienes de capital. La secretaria de Estado indicó que el sector industrial, que en 2016 representó el 12.3% del total del Producto Interno Bruto, será fortalecido con políticas públicas orientadas a reactivar su encadenamiento productivo. No son políticas de libreto ni de cuaderno, son políticas que las hacemos en permanente contacto con los industriales, con los pequeños industriales, con las micros, con las pymes. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, cree que los mecanismos de estimulación económica desde el ámbito público deben orientarse específicamente hacia las áreas privadas de la construcción y la manufactura. Estamos tremendamente encadenados como proveedores de cemento, de hierro, de vidrio, de aluminio, de plásticos, y a su vez es un sector que genera muchas plazas de trabajo. Entonces hemos tenido ya varias reuniones en algunos ministerios que están involucrados en estos proyectos, ahora a su vez en las mesas sectoriales del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Pero el analista económico Juan Carlos Jacome considera que esa dinámica para alcanzar un crecimiento en el sector industrial también debe ser fortalecida por la banca privada, que según dijo tiene niveles de liquidez mucho más altos registrados en relación al 2011. Esa liquidez no ha podido ser colocada en la economía porque no hay quien le demande crédito, porque generalmente quien demanda es la industria, la manufactura. Y la industria y manufactura, si no hay quien le compre, no ponen el botón para poner nada en funcionamiento. Entonces, estamos como en una trampa ahí. Desde el MIPRO, una de las primeras acciones que se tomarán será la implementación a nivel nacional de 27 centros ciudadanos de desarrollo empresarial. César Eduarte, Ecuador TV. 7 de la mañana, 53 minutos, y el sistema educativo se fortalece a través de mecanismos que mejoran la calidad de los docentes. Así lo afirman las autoridades del Ministerio de Educación. También se anunció la convocatoria al concurso Quiero ser maestro. La necesidad de fortalecer el sistema educativo es un hecho. Así lo sostiene el ministro de Educación, quien dio a conocer las metodologías que se utilizan en este sector. A través de un proceso de formación docente meritocrático, generar una infraestructura de calidad, protección de derechos de nuestros niños y adolescentes. Desarrollar mejoras para el bachillerato técnico productivo con la vinculación de estudiantes al campo laboral es la meta. Y con eso puedan articularse de mejor manera, habida cuenta su mejoramiento de perfil profesional con el mundo del empleo. Además, se dio a conocer los protocolos de protección en las instituciones educativas para evitar hechos de abuso y violencia escolar, como en el caso Ampetra. Hemos generado un conjunto de acciones y de protocolos de actuación. No podemos tener ningún tipo de tolerancia frente a ámbitos que involucren desprotección de derechos
a nuestros niños y jóvenes. Por otra parte, el Ministerio de Educación desarrolla el programa Quiero Ser Maestro. Las convocatorias, los docentes las tienen que revisar en la página web del Ministerio, donde se publican oportunamente, y a partir del mes de octubre empezará la segunda fase para todos aquellos que hayan superado las pruebas de razonamientos, de personalidad y la prueba de conocimientos. Con ello, aseguran se cumplirá el objetivo de alcanzar una educación de calidad permanente. Ivana Paredes, Ecuador TV. En el ámbito internacional le contamos que el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela volvió a detener hoy, 1 de agosto, a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes estaban bajo arresto domiciliario. Así lo informaron fuentes cercanas a ambos dirigentes. Por medio de su cuenta de Twitter, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que se llevaron al político opositor de su vivienda, donde cumplía una pena de arresto domiciliario desde el pasado 8 de julio de 2017. Maduro es responsable si algo le pasa, aseguró Tintori en un mensaje. En un comunicado de prensa, la Cancillería expuso la posición del Ecuador frente a la situación interna de Venezuela. Aseguran que nuestro país respeta el derecho que tiene todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición para que las naciones convivan en paz. De acuerdo con los principios constitucionales que definen las relaciones internacionales de nuestro país, el Ecuador mantiene una posición de respeto al pueblo venezolano y su derecho a expresar su voluntad. Condenamos la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y propugnamos la solución pacífica de las controversias y los conflictos. El gobierno nacional ratifica que apoya y acompaña todo proceso de diálogo que busque lograr la paz y la reconciliación en este hermano país. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobó sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo dio a conocer su titular, quien detalló que todos los activos del mandatario, sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, están congelados y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con él. La decisión fue tomada en conjunto con el Departamento de Estado y coloca como motivaciones la violación de derechos humanos, la represión y el mal manejo de la economía. Hoy es martes, revisemos de inmediato qué se viene para nuestra agenda informativa. Preste mucha atención. El Ministerio del Interior invita al conversatorio La trata de personas en el Ecuador, avances y desafíos. Este acto se desarrollará desde las 16:30 en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en La Carrión, y 10 de agosto. A las 10 de la mañana, el asambleísta Carlos Viteri Gualinga se reunirá con el Procurador General del Estado para solicitar la expulsión de la empresa Odebrecht del Ecuador en la sala de prensa del Palacio Legislativo. A las 10:30, el asambleísta Fernando Flores y el parlamentario andino Fausto Cobo y dirigentes políticos del movimiento Creo presentarán la reconsideración de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass en el Palacio Legislativo. 7 de la mañana con 57 minutos. Ya viene la comunidad con nuestra compañera Jocelyn de Mera, que se encuentra en el Hospital de Niños Francisco y Casa Bustamante. Así que le dejamos con eso y más. También conozca cómo está el clima en nuestras ciudades. Esto fue Noticias 7.